A los fieles que han llegado al final del proceso, bienvenidos. Hoy es nuestra última clase, así que les voy a pedir a todos los que puedan prender sus cámaras, nos Sí. encantaría verlos. Ahí a Francisco lo escuchamos sin Ahora problema. sí, Mira qué ahora maravilla. eliminé uno y me había metido por dos caminos. Ahora sí, ahí sí. Por ahí estaba, por ahí estaba. Déjenme cambiar mi conexión porque me parece que estoy quedándome pegado y eso va a ocurrir toda la clase si no lo hago ahora. Déjenme un segundito y vale. Bien. Gracias por su paciencia. De todas maneras, les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos, porque hay algunos que tienen algún ruidito por detrás y eso se va sumando poco a poco y al final no escuchamos bien. Por supuesto, cuando quieran hablar, quieran participar, hacer una pregunta, lo que quieran, enciendan sus micrófonos con libertad, pero mientras estemos, digamos, sin necesidad de participar, tratemos de mantenerlos cerrados. ¿Les parece? Bien amigos, hemos llegado al fin de esta odisea. 8 clases para recorrer el grueso de lo que es la escritura, la narrativa bíblica. Y este libro que llamamos Biblia nosotros no es una colección de libros, ¿cierto? En un sentido lo es. Son 66 libros distintos, de distintos estilos literarios, escritos por distintas personas en distintos momentos de la historia, que muchos de ellos refieren a distintos eventos. Sin embargo, estos 66 libros están unidos. Humanamente son muy distintos unos de otros, pero el mismo libro declara ser inspirado, la palabra más adecuada sería expirado por Dios. Y eso lo vemos justamente en el hecho de que parece haber un hilo conductor a lo largo de todos estos 66 libros. No son simplemente una biblioteca, sino que además de ser una biblioteca, son una sola gran historia. Es una historia que avanza, ¿no? Cuando llegas a Éxodo, no sé si a alguien le ha tocado esa locura de leer un libro de la Biblia y decir, ¿a qué se refiere esto? Me parece que ayer estaba en una clase del seminario presbiteriano y una hermana decía, pero ¿y cómo puedes saber tantas cosas que están conectadas por aquí? ¿De dónde las saco? Claro, son mucho estudio bíblico que viene y cuando tú empiezas a estudiar en profundidad te das cuenta de que cada pasaje refiere a algo que ocurrió, refiere a algo que va, asoma algo que va a ocurrir, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de este clase también, ¿no? Todo el libro está interconectado y a eso le llamamos la revelación progresiva. ¿Han escuchado esa expresión previamente? Revelación progresiva. La Biblia no es un libro de teología sistemática, no es un diccionario, ¿no? No tiene un temario como el que nosotros probablemente diseñaríamos. No sé si ustedes saben que algunos hay acá probablemente fanáticos de el gran John Ronald Reuel Tolkien, también conocido como J.R.R. Tolkien. Tolkien tiene todo un imaginario de la Tierra Media, que es este mundo que el imaginario que él crea, que supuestamente es la prehistoria humana, ¿no? O sea, antes de que existiera el mundo como lo conocemos. Y en este imaginario, él narra muchas historias que de alguna manera describen la historia del mundo. Pero también existe un libro que se llama El Diccionario de la Tierra Media. ¿Sabían eso? El Diccionario de la Tierra Media. Si tú ves el diccionario, dices, mira, voy a buscar, a ver, busquemos, anillo, y aparece el anillo. Vamos a buscar Melkor, aparece Melkor. Vamos a buscar, no sé, Ilúvatar, y sale todos los personajes que aparecen, ¿no? Un lugar en particular lo vamos a buscar y vamos a aprender de él. Pero si yo leo el diccionario de la Tierra Media, de pe a pa, completo, ¿obtengo lo mismo que obtengo cuando leo el Silmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, los Hijos de Urin y otras obras épicas espectaculares del gran Tolkien? Claro que no, ¿cierto? Es bien distinto. Es distinto. Uno narra historia, inspira, tiene otro tono, otra intención y otro efecto en nosotros. Y el otro está hecho como un complemento. ¿Nos puede ayudar? Por supuesto que nos ayuda, pero no es reemplazo. Ahí está la diferencia entre lo que nosotros llamamos un suplemento y un
complemento. Un complemento es algo que complementa otra cosa, ¿no? Entonces, un diccionario, por ejemplo, un diccionario, hay varios que aquí en la bodega tengo uno, el diccionario bíblico Certeza, ¿lo conocen? Nuevo diccionario bíblico Certeza, tiene como 80 años ese diccionario de nuevo, ya no tiene nada. Pero es muy bueno, muy bueno. Si alguien no lo tiene, cómpreselo. Si lo encuentra en oferta, disfrútelo porque el nuevo diccionario bíblico Certeza es increíble. Pero sería una locura que nosotros agarráramos la Biblia y dijéramos, ya Biblia, ahora tengo el nuevo diccionario bíblico Certeza, ya no necesito la Biblia. La narrativa tiene algo especial y el Señor del universo ha decidido revelarse históricamente, progresivamente. Así que vamos a ir descubriéndolo en la medida que entendemos que cada pasaje es parte, es un fotograma de esta película. No es una verdad autocontenida, sino que se relaciona. ¿Se acuerdan? Yo les hablaba al comienzo de este curso de que la Biblia es como un telar. ¿Se acuerdan de esa ilustración o no? Como un telar. No es la Biblia como a mis hijas les gustan los Imanix, que son como la evolución de los Legos. ¿Se acuerdan de los Legos? Tú agarras el Lego, lo sacas y lo puedes poner donde se te ocurra. El Lego calza donde sea. Y si tú agarras un Lego, lo puedes sacar de donde esté. Pero si tú agarras un hilo del telar y lo tiras, para poder tirarlo, vas a tirar todo el telar. Vas a levantar toda la tela. Así es la Biblia. Es es un todo interconectado justamente porque tiene un autor divino, que es nuestro buen Señor. Y eso es lo que descubrimos fácticamente. No estoy hablando de una verdad así espiritual, oculta, sino que cuando leemos la Biblia descubrimos que una y otra vez se cita. Mira, estamos viendo, por ejemplo, cuando vimos Hechos, ¿se acuerdan? La iglesia la semana pasada, el Pentecostés, está refiriéndose a eventos que ocurrieron en el Sinaí, en el Éxodo, está refiriéndose a eventos profetizados por Joel en el tiempo de los profetas posexílicos, etc. Hay un montón de esas referencias que van y vienen constantemente en la Biblia. Así que la revelación progresiva progresa hacia un final. Progresa hacia un final. Y hoy hemos llegado a ese final. ¿Cuál es el final de la historia humana según la Biblia? Me gustaría mostrarles un video y quiero partir haciéndoles una pregunta a ver si es que me acompañan. Este es un video de un tráiler de una película que se estrenó hace varios años ya. Yo vi esta película, a ver si no me equivoco, puede ser que esté equivocado, pero sí, estoy parece que equivocado, pero ¿cuándo se habrá estrenado esta película? Me parece que yo estaba recién empezando a ir a la iglesia o llevaba no tanto tiempo en la iglesia cuando vi esta película. Quizás es más nueva de lo que pienso, pero... em, y esta película salió en los cines. Yo la vi en la casa, digamos. Una película que se llama Dejados Atrás, protagonizada por el grande, único y maravilloso Nicolas Cage. Probablemente la película menos conocida de su repertorio. Permítanle mostrarles el tráiler nomás. Aquí va, a ver si es que todos la ven. Just hear me out. I have been praying for you to come home, and I believe that that is why God brought you here. I just want you to be ready. Ready for what? Please help me. No one will help me. She's gone. She's taking us home. As unbelievable as this may sound, people from all over this plane simply vanished. I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. The God my mother talked about would never do something like this. It's not just here, it's all over the world. You returned from ancient God and walked away. Dejados atrás, la película protagonizada por el ganador del Oscar, Nicolas Cage. Ahí estaba Dejados atrás, una película que se estrena
Según Otilio, esto estabas tratando de darme, ¿no? El 26 de enero del 2023. No, no, no. No, es antes, es más antigua la película. Pensé que me estabas dando esa fecha. Pero es antiquísima la película. Debe ser como del 2008, mediados de la década de los 2000. A ver, veamos al tiro para no chamullarles. La película salió el 2000, el año 2000 justamente. Pero hay una versión del 2014. Entonces, esta versión es del 2014. Es interesante, dejados atrás. Pero mi pregunta es, ¿cómo crees, basado en el tráiler, cómo crees que te sentirías después de ver esta película? O quizás cómo crees que se sintieron las personas que vieron la película después de verla. Nadie. A ver, Francisco ¿puedo quiere, decir algo? por Sí, supuesto. no, yo creo que si uno no es creyente o medianamente creyente, saldría asustado de la película. O sea, yo la vi, me acuerdo que toda la gente se quedó muda después cuando dijo fin, todo silencio total. Todos asustados, ¿cierto? Nadie hablaba, ni un comentario. Asustados, perfecto. Es una reacción común. Ahí hay algunos que están poniendo en el chat sus respuestas. Dicen, Manuel dice asustado, con temor. Después Otilio dice algunos confundidos, otros intranquilos, otros esperanzados. Porque justo tenían una deuda y los bancos se vinieron abajo, así que se borraron las deudas. No pagaron el CAE. ¿Alguien ¿Yo? más? Sí, hola. Ahí está, ahí. ¿Cómo está ahí, Carolina? Perdón, no te veía. Yo creo que depende de la teología que uno tenga, Mm. cómo lo va a interpretar. En general, pues creyentes y no. A ver, expándelo para que lo podamos entender mejor. Eh, que yo creo que, o sea, si alguien no cree, no sé si eso se puede, pero si alguien dice no creer en el Señor, tal vez hasta se ría de eso, pues, ¿cachai? Como, oh, qué ridículo. Eh, y creyentes, yo creo que también depende, pues, porque hay posturas teológicas al respecto, pues, de cómo sería una cosa así. Entonces, capaz que algunos también piensen, creyentes, oh, qué ridículo. Mm, ¿es verdad? Claudio Novoa cree que es ridículo o no cree que es ridículo. Bueno, habrían dos reacciones para aquellos que están en las butacas del cine. Los no creyentes dirían sería una muy buena película de ciencia ficción, buenos efectos especiales, muy buen actor como es Nicolas Cage. Y los creyentes con la esperanza de que Cristo va a tomar a la iglesia de esa forma. Al menos nosotros los pentecostales reformados creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman rapto, otro arrebatamiento, que eso es una discusión que se puede dar teológicamente, pero la esperanza está de que Cristo va a tomar a la iglesia, ya sea de esa forma o de que cualquiera pueden dirimir. Pero esas serían como las dos reacciones de los espectadores, de los creyentes y los no creyentes, profesor. Claudio, necesito que me ayudes con algo, mi querido hermano y colega. Cuénteme. Porque está refiriendo a algo que me gustaría discutir en Sí, algún sí. momento de la clase. Y no recuerdo bien si está en Primera de Tesalonicenses 4 o Segunda de Tesalonicenses 4, cuando aparece ese pasaje del rapto. ¿Me puedes buscar la referencia y me la das después por el chat para poder abordarla en algún momento de la clase? No ahora, porque después Ok. ya la buscamos ahí. Gracias, amigo. Em, bueno, esta escatología que vimos en la película en realidad es una propuesta, como muy bien dice Claudio, como dijo también Carolina, es una propuesta escatológica, es una propuesta teológica. Refleja una interpretación de la Biblia en cuanto al fin de los tiempos. Escatología significa, o se refiere al conocimiento, logos es palabra y escatos es último. Entonces es una palabra, un conocimiento respecto de lo último o las últimas cosas. O, como les gusta decir a los cristianos y a la Biblia, los últimos tiempos. ¿Mm? Así que
Vamos a hablar de eso. Y esta película está basada, y hay varias películas más, las pueden encontrar en internet. No se las recomiendo tanto porque probablemente van a terminar más confundidos y también un poco asustados. Pero está basada en una serie de libros llamados Dejados Atrás. Curiosamente, esta serie de libros fue escrita por dos autores. Uno se llama Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Si a usted le suena el apellido Jenkins es porque es el papá del director de The Chosen. ¿Han visto The Chosen? Los elegidos. El papá del director de The Chosen escribió estos libros. Estos libros fueron escritos explícitamente como una, digamos, una serie de ciencia ficción. O sea, ellos no están escribiendo teología, lo dicen explícitamente. Estamos escribiendo algo que se nos imagina como una cosa así creada, de un universo creado, una cuestión creativa, no es, gracias Manuel, no es un tema teológico. Sin embargo, se ha transformado en la escatología popular, sobre todo en el evangelicalismo estadounidense. Allí se instaló. Y como todos los caminos llevaban a Roma, todas las mañas vienen de Estados Unidos teológicamente, y de allí viene esta maña de pensar en el arrebatamiento y el rapto secreto, y en última instancia, más allá de estas cosas que pueden muy bien, como dice Claudio, debatirse, de marcar el fin de los tiempos meramente como un tiempo de desesperanza, de temor, un tiempo en el que hay que pensar en el desastre que va a quedar. Y el tráiler de la película refleja perfectamente ese conflicto, ¿no? La mujer diciendo, este no es el Dios que predicaba mi papá, los hombres diciendo, pero en este Dios no puedo creer, qué sé yo. Hay un debate ahí respecto de Dios y con este escenario tan terrible. Pareciera que la catástrofe es lo que marca el apocalipsis, al punto de que hoy día nosotros usamos la expresión para decir lo apocalíptico, ¿no? Oh, fue un apocalipsis. ¿Qué significa eso? Es una catástrofe, ¿no? Tengo una pregunta al respecto. Si supongamos que hay alguien en tu iglesia que llega y dice, yo me leí toda esta serie de libros, me vi todas las películas. Pastor, me vi todo esto, me pareció increíble, deberíamos nosotros también predicar del Apocalipsis para hablar de estas cosas. ¿Qué le dirías a ti? ¿Qué le dirías tú a alguien que se te acerca con estas ideas del fin de los tiempos? Vamos a usar la dedocracia mientras el resto se ofrece. Supongamos que a mi querido hermano Isaac se le acerca un miembro de su iglesia y le dice, hermano Isaac, pastor Isaac, necesito que me ayude. Yo vi estas películas y sabe que estoy muerto de miedo, no sé, son verdad, no son verdad. ¿Qué le diría mi querido Isaac? Bueno, lo que le diría yo al respecto a mis hermanos, la película no está basada en la palabra de Dios. Son ficción, son cosas que el hombre ha inventado al respecto y la seguridad la tenemos nosotros en la palabra de Dios. Él nos dijo que los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas son salvos. Por lo tanto, nosotros estamos dentro del plan de la salvación de Cristo. Sea cual sea el catástrofe que venga, nosotros estamos cubiertos, cuidados por Cristo ya a través de la cruz, su sangre. Eso le diría, hermano. Súper, gracias Isaac. Isaac está poniendo ahí la nota donde tiene que estar. Mira, hay mucha discusión teológica, pero aquellos que son de Cristo estarán seguros hasta el fin, ¿cierto? Esa es una promesa de nuestro Señor. Hay harto más, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más le diría? ¿Qué le diría, por ejemplo? Ya, Cristian, ya levantaste la mano. ¿Qué le diría a Cristian allá a un hermano de Lomas que dice, oiga, amigo, ¿sabe qué? En el grupo en casa, en la comunidad misional, mire, vi estas películas y qué loco lo que dice la Biblia, ¿eh? ¿Qué le diría a usted? Eh, yo creo que no hay que negarse a la predicación del Apocalipsis, porque es parte de la Biblia. Ahora, lo que se diga por fuera, si se alinea a la Biblia, bienvenido sea. Si no está ajustado a la Biblia, eso debería ser totalmente excluido de nuestra predicación y de nuestras creencias. Entonces, porque tampoco creo yo que hay que ser como tan restrictivo si la Biblia lo está enseñando. Y de hecho, en la misma sugerencia que nos hacía de leer el Apocalipsis 21 del 1 al 8, sin el Apocalipsis no tendría sentido todo esto. Entonces el Apocalipsis como que coloca la guinda a la torta.
que es la restauración de lo que estábamos nosotros esperando en todo. Eso. Gracias, Cristian. Totalmente, ¿cierto? Lo último que querríamos sería negarnos a revisar las partes de la Biblia que tal vez nos parecen difíciles o oscuras, ¿no? Queremos meternos ahí. A tal punto estoy tan convencido de ello que nosotros en Cristo Redentor Vitacura pasamos un año entero en el Apocalipsis. Así que usted puede encontrar en el canal de YouTube de Cristo Redentor Vitacura los sermones, creo que son, no sé, 20, 30 sermones de Apocalipsis, verso por verso, pasaje por pasaje. Así que si alguien quiere meterse en el mundo del Apocalipsis, ahí están los sermones en nuestro canal de YouTube. Otilio Godoy, directamente desde Arica, con, con un juguito de mango allá y con limón de pica. Juguito de guayaba Un juguito de guayaba. y con polera. Eso, eso, qué buen detalle. Tienes toda la razón. Nosotros aquí muertos de frío y él con polera. Acá hacen unos cálidos 23 grados, Brox. ¿Cuántos hacen? Como 23 grados. 23, mira qué rico. Qué maravilla. Con respecto a la pregunta, tengo una hermana que anduvo siempre preguntando sobre el apocalipsis, estas cosas, como que le gustaba esto de cosas como medias místicas, y como dices tú, como que el apocalipsis se ha hecho como algo malo. Pero sin embargo, el apocalipsis habla totalmente del reinado de Cristo. Es algo esperanzador y hermoso, que es la culminación de todo, y es cuando Cristo reinará. Y ahí el capítulo 21 también dice que enjuagará toda lágrima, ya no habrá muerte ni dolor. Entonces, más que verlo como algo malo, sería bueno entender que lo único que habla el Apocalipsis es sobre el reinado de Cristo. Amén y amén. Amén y amén. Claudio Novoa, y vamos a meternos al mundo del Apocalipsis, porque así soy. Vamos de frente. Querido Claro. hermano Valdiviano. Gracias, pastor, colega. Usted apuntaba sobre este cuadro específico de la película y con el versículo de Tesalonicenses, que es el primer capítulo, versículo 4, capítulo 4. Súper. ¿En qué sentido? O sea, es bueno poner esta, digamos, no hay discusión, pero un punto de vista quizás no tan acostumbrados dentro de lo evangélico protestante, porque la gran mayoría son anglicanos quienes están participando del curso, y yo vengo del mundo pentecostal. Y el mundo pentecostal, de lo que nosotros vemos acá en el texto que Pablo le escribe a la iglesia de Grecia, Tesalónica, ¿ya? Pero habla sobre los misterios, el misterio de la resurrección y este misterio que se le fue revelado, en que primeramente los que están en el cementerio, en el campo santo, habiendo muertos por causa de Cristo, van a resucitar primero, y la segunda fase van a ser nosotros quienes estemos vivos. Y acá en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la segunda etapa y final, lo que nosotros hemos vivido, dice la Biblia que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por lo que leo, no es una metáfora, no es una poesía, es algo que va a suceder. Y la manera que nosotros que estamos viviendo, cómo va a suceder ese hecho, es lo que grafica la película. Podemos estar nosotros dando el curso, y en algún momento u otro vamos a ser expulsados. La ropa quedará acá, pero nosotros vamos a reencontrarnos con el Señor en el aire, en el espacio celeste. Podemos tener una sana discusión diciendo no es así, sí es así, y por eso esta instancia de poder ver ese asunto. Pero por lo que dentro de lo que dice la Biblia, quienes estamos vivos, de algún momento vamos a ser expulsados y vamos a reencontrarnos con Cristo en las nubes, y la forma de hacerlo es a través de esta expulsión corporal. Eso es lo que puedo comentar, pastor, y lo que comentemos en adelante no es ninguna ofensa, sino al contrario, sino es contribuir dentro de lo que podamos tener dentro de nuestros diferentes contextos, pero siempre basado en la luz de la Biblia. Eso.
Súper, Claudio, gracias. Yo estoy muy consciente de que mis hermanos en algunos rincones del mundo pentecostal han adherido a esto. Ahora, hay que decir ahí, Claudio, solamente por una cuestión histórica, de que el mundo pentecostal ha adoptado esto con relativa novedad. O sea, no es algo histórico pentecostal, sino que ha surgido como parte del dispensacionalismo estadounidense. Pero no es algo que siempre formó parte de las posturas pentecostales. Me da la impresión de que de hecho la confesionalidad pentecostal no habla, no describe de una escatología particular, que es algo parecido a lo que ocurre en el mundo anglicano. En el mundo anglicano tampoco tenemos una teología confesional, ¿no? No hay una declaración confesional respecto de nuestra escatología. Así que pueden haber algunas diferencias sin duda. Pero la discusión de hoy día también tiene que ver con la Biblia propiamente tal. Mauricio Mella tiene la manito levantada y ahí sí que nos metemos al Apocalipsis, porque si no, no vamos a llegar al final de la historia. Sí, esto es muy interesante. Estaba recordando un poco cuando salió esta película, yo estaba en una iglesia em, gringa, gringa, y yo vengo del mundo carismático, ¿no? Ahora introduciéndonos ya hace un tiempo, hace bastante tiempo, en lo que es la iglesia reformada o la educación reformada. Pero la verdad que en ese tiempo yo no, nada se cuestionaba, o sea, no, de hecho no tenía idea que esto venía, era algo, yo pensaba que todas las iglesias eran lo mismo, pero recuerdo que la película dejó una sensación como eh, de, de inseguridad, porque en la película aparecen pastores que se quedan, hermanos que se quedan, entonces creaba un sentimiento de inseguridad, de incertidumbre eh, con respecto a la película misma. Y después, claro, conociendo un poco más el tema, eh, sí, es verdad que tiene que ver que hay un rapto, hay cuando venga el Señor, ¿no es cierto? La resurrección y todo aquello. Y la gran disputa es si antes, durante o después, ¿no es cierto?, de la tribulación. Entonces, eh, principalmente no hay, yo me quedo con el pre, pero ese, ¿cómo se llama? Es un tema secundario, pero muy, muy interesante poder escucharlo eh, y poder, a pesar de tener diferencias, el Señor viene. Ese es el Amén, punto amén. Qué bueno que estamos de acuerdo y ahí. eso es muy bueno. Sí, sí. Vamos a ir a Apocalipsis, a la discusión bíblica, y después volvemos a hacer preguntas más temáticas, ¿no? Ahí empezamos de alguna manera, a desnudar, rápidamente empiezan a surgir como honguitos después de la lluvia, nuestras teologías sistemáticas, ¿no? Entonces, mi querido hermano Mauricio habla en código y dice, yo asumo lo pre, y lo pre es el premilenialismo, una postura teológico-sistemática, una manera de leer el Apocalipsis o la Biblia particular. Y yo digo, no, yo soy amilenialista. Y después a lo mejor el Claudio dice, no, yo soy pre o también soy pozo, no sé qué. Y empezamos a debatir estos temas que ya son posturas temáticas, sistemáticas. La pregunta es qué dice la Biblia. Para allá vamos ahora, así que nos vamos al Apocalipsis. Dos cositas antes de comenzar. En primer lugar, tenemos que entender que nuestra tradición, más que tradición, nuestra cultura cristiana ha leído la Biblia constantemente en un sincretismo con las teologías o la filosofía platónica griega. ¿Se acuerdan de Platón? No el de los malls donde venden comida, sino que el filósofo. Platón era un filósofo griego que planteaba, bueno, la frase, ¿no? El amor platónico, ¿no? Planteaba la diferencia de aquello que estaba en el mundo de las ideas, allá arriba, el mundo de las ideas. Entonces él decía, aquí está esta botella. Esta botella, lamentablemente, tiene, miren, no sé si alcanzan a ver ustedes, ahí tiene unos abollones bien feos, debería calentar por 36 horas, pero tanta caída le ha tocado a la pobre botella que ya calienta como por 3 horas y ya las cuestiones se enfrían. Así que esta botella, que existe en la realidad tangible, física, es imperfecta, está corrompida, es menos de lo que debería ser. Pero la botella del mundo de las ideas, la botella tal y como fue pensada, es perfecta. Así que Platón comienza a desarrollar esta idea de que todo aquello que es físico,
está de alguna manera subyugado a las vicisitudes de la realidad y por lo tanto es inferior. Y lo ideal, literalmente, lo ideal, de ahí viene nuestro lenguaje, de hecho, para pensar en lo ideal, es decir, de las ideas, del mundo de las ideas, es perfecto, es incólume, es puro. Entonces, rápidamente, eso en una segunda generación, ya con los llamados gnósticos, empiezan a desarrollar esto los griegos y dicen, bueno, entonces, el cuerpo es malo y el espíritu es perfecto. Es inocente, es inmaculado, ¿no? No tiene mancha. Así que dentro de nuestra cultura, ya que venimos, digamos, ineludiblemente de una herencia romana, griega, el cielo platónico comienza a mezclarse en nuestras cabezas. Y cuando leemos cielo, rápidamente en nuestras cabezas, empezamos a pensar en código Platón y decimos, ah, cielo, el mundo de las ideas, el mundo perfecto de Platón. El cuerpo, lo físico, eso es como de segundo nivel, ¿no? Ahora, cuando pensamos entonces en esta idea celestial y confundimos, digamos, leemos la Biblia en clave Platón, lo que nos va a ocurrir es que la escatología termina siendo un camino hacia el mundo de las ideas. Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a descubrir que la Biblia persistentemente describe el fin de la historia de la misma Biblia, no como una salida al mundo de las ideas platónicas, sino como la venida del reino de Dios al mundo físico. ¿Se acuerdan de el relato de Génesis del 1 al 3 con la caída, donde el lugar de habitación de Dios y el lugar de habitación del hombre se divorcian? Dios caminaba con el hombre, Génesis 1, Génesis 2, ¿no? Allí estaba el cielo, el lugar de la habitación de Dios, y la tierra, el lugar de habitación del hombre, eran una sola cosa. Pero después de Génesis 3, esto se divorcia. Y Apocalipsis nos narra una boda, donde de repente el cielo y la tierra vuelven a vivir juntos. Y como ustedes bien leyeron en el pasaje que los tocó, he aquí el lugar de habitación. Dios tabernaculará con los hombres, dice el texto, ¿no? Es decir, el lugar de habitación de Dios ahora está con los hombres. Así que hay una cosa distinta entre lo platónico. Tenemos que, de alguna manera, pelear contra Platón en nuestra cabeza, sacarlo, expulsarlo y decirle, ándate, Platón, porque queremos leer la Biblia en sus términos. La Biblia habla constantemente de la nueva creación, de la restauración del mundo, de este mundo tangible y físico hecho nuevo mediante Cristo, no de la salida de este mundo hacia el mundo de las ideas platónicas que muchas veces está instalada en nuestra cabeza, en parte por la contribución de el famoso Dante Alighieri con sus ideas en el medioevo que se crearon con estas ideas de salir de lo perverso del mundo. Bueno, en el mundo, más que Dante, en realidad fue en todo el periodo medieval se construyeron estas ideas, ¿no? Ahora, aquí hay un autor que a mí me encanta, es un profesor de la Universidad de Oxford, que dice esto, mira, la resurrección de Jesús es el comienzo del nuevo proyecto de Dios, no de arrebatar a los hombres de la tierra al cielo, sino de colonizar la tierra con la vida del cielo. Al fin y al cabo, de eso se trata el Padre Nuestro. Este es Nicholas Thomas Wright, también conocido como Tom Wright, y él alude justamente a esa frase del Padre Nuestro donde decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Apocalipsis, de hecho, va a terminar, la Biblia termina con la frase, ven Señor Jesús. ¿Se acuerdan o no? Apocalipsis es una profecía, es una carta y es también un apocalipsis. Eso es lo que dicen justamente Juan cuando comienza su libro. Este libro, por un lado, es una profecía. Él dice, digamos, pongan atención a las profecías de este libro. Después va a decir que es una carta escrita a la iglesia en su plenitud. Por eso es que son 7 iglesias, no es una carta en particular a 7 iglesias nada más, sino que 7 es el número de la totalidad. A toda la iglesia está escrita. Y en tercer lugar es un apocalipsis. Apocalipsis es un género literario común dentro del judaísmo. No es algo, el apocalipsis, a diferencia de nuestras cabezas, no es una película de ciencia ficción con mucho catástrofe, sino un código, ¿no?
Es un estilo literario que comunica mediante imágenes algo, un significado oculto. Y por eso es que está lleno de números e imágenes rarísimas para nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que hay unos seres que tienen alas, pero están cubiertos de ojos? Y el número 7 aparece, pero a cada rato. De hecho, hay patrones muy claros respecto al número 7, el número 3, el número 4, el número 6 aparece una y otra vez. Son números que tienen significado en el mundo hebreo, y en el mundo en general. Lamentablemente, de hecho en el mundo latino también era así. Nosotros tenemos una mezcla entre las letras latinas, ¿no? Las letras con las que el abecedario que ocupamos es latino, es del mundo romano, y los números son árabes, así que tenemos una mezcla en nuestro funcionamiento logístico. Pero en el mundo en general, los mismos romanos tenían números que se escribían con letras, o sea, las letras tenían un valor numérico. Y en esa cultura habían algunos de estos números que tenían un significado. Entonces, en el mundo hebreo, por ejemplo, o griego, bueno, en el mundo hebreo, el número 7 es el número de la perfección, de la plenitud, ¿no? En 7 días Dios creó y descansó, el día del reposo, el día de la plenitud, del Shabbat, del descanso. En 6 era el número de lo imperfecto, porque no alcanzaba a llegar a lo perfecto. El 3 era el número de Dios, porque era, bueno, para el Nuevo Testamento al menos, ¿no? 4 es el número del mundo, porque 4 esquinas tiene la tierra. Una y otra vez aparecen estas referencias a lo largo de Apocalipsis, porque es parte de em, de un estilo literario que se llama Apocalipsis. Y hay muchos Apocalipsis. No es el único Apocalipsis. Por eso es que, de hecho, los primeros discípulos le llaman a esto el Apocalipsis de Juan. O sea, tiene apellido el Apocalipsis, ¿no? Claro, para nosotros no tenemos otro Apocalipsis, así que lo hacemos así. Curiosamente, Apocalipsis significa revelación, ¿no? Por eso es que en el mundo anglosajón o de habla inglesa le decimos revelation, la revelación. Y efectivamente es el centro del Apocalipsis, la revelación de Dios, la revelación de Cristo. Em, pero así comienza Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Así que ahí está, es un apocalipsis, pero también es una profecía, y más tarde va a decir Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es una carta también. Así que ahí están las tres, digamos, naturalezas de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro lleno de sutilezas, lleno de complejidades, tiene una estructura extremadamente sofisticada en su narrativa. Muchas veces presenta interconexiones entre las secciones más importantes del libro. Esto hace bien difícil realmente representar adecuadamente la estructura del libro, porque hay muchas interconexiones. Pero les quiero presentar esta estructura que les voy a mostrar, advirtiendo que siempre es un resumen, una verdad a medias, pero que nos ayuda a tener un marco para entender la estructura del libro, pasando por alto algunas de las interconexiones y complejidades que son parte de él. Déjenme mostrarle la pantalla a ver si es que lo logro, para que ustedes puedan ver esta estructura. Una parte de la pantalla, ¿puedo mostrar? Sí, ahí está. Chuta. Aquí está, a ver. Esta es la estructura del Apocalipsis. El Apocalipsis parte con un prólogo, que son los primeros 8 versículos del capítulo 1. Luego tenemos una sección más o menos de 2 capítulos, del 1.9 al 3.22, que hablan de la visión inaugural. Es una visión que tiene Juan, con la que parte el libro, de Cristo y las iglesias, donde hay 7 mensajes a las iglesias. Estas son las famosas 7 cartas del Apocalipsis, o de Jesús en Apocalipsis, a las iglesias de Asia Menor. Las iglesias de Asia Menor eran efectivamente un sector bastante condensado. Hoy día uno puede hacer ese viaje tal vez en 1 o 2 días, ir a las 7 iglesias que son mencionadas en Apocalipsis. De ahí viene la gran visión inaugural del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5. Está la visión del cielo
que conduce a 3 series de citas y 2 intercalaciones. Aquí quiero detenerme un poquito, porque este es el corazón del libro, en un sentido. Estamos ante el trono celestial, está en esta dimensión oculta a nuestra vista, en el trono sentado el anciano de días, y eso nos trae de vuelta al capítulo 7 de Daniel, de la profecía de Daniel, donde en Daniel está el anciano de días, se nos promete que vendrá uno como hijo de hombre, que el reino le será concedido, pero en medio de la profecía de Daniel, ya llegando hacia el final del libro, por ahí por el capítulo 12, Daniel dice que hay un ángel que tiene un rollo en su mano, que trae de alguna manera el desenlace del mundo, el desenlace de la historia de la redención, y nadie puede abrirlo. Aquí, nuevamente, Juan en el capítulo 5 nos vuelve a narrar ese mismo escenario, donde hay un rollo que nadie puede abrir y todos lloran amargamente porque nadie puede abrir el rollo. Y él dice, Juan dice, me pongo a llorar porque nadie puede abrirlo. Pero de repente escucho que alguien dice, he aquí el león de Judá, él podrá abrirlo. La paradoja es que cuando Juan se da vuelta para mirar al león de Judá, lo que ve es un cordero sacrificado, un cordero que ha sido degollado, que tiene sangre aparentemente chorreándole. Y ese cordero puede abrir el rollo. El rollo es un símbolo del desenlace de la historia. Es un símbolo de la conclusión de las profecías y de las promesas que Dios hizo desde Génesis en adelante. Es decir, que la bendición volvería al mundo de maldición, que Él restauraría todas las cosas, que todas las cosas serían hechas nuevas. Todas las promesas que se han hecho serán cumplidas, serán llevadas a cabo por medio de este cordero. Y esto está aquí en el capítulo 5, 4 y 5 como una visión que marca la pauta de aquí en adelante. A partir de aquí vienen estas famosas 3 series de 7, con 2 mini pausas. Aquí está los 7 sellos, que tienen una estructura particular. Después vienen las 7 trompetas y luego vienen las 7 copas. Grosso modo, estos 7 son tribulaciones, momentos de juicio, intentos de Dios de frustrar a la humanidad para que la humanidad llegue a Él. Sin embargo, por aquí tenemos la historia, del pueblo de Dios, y aparecen unos 2 testigos. No sé si se acuerdan de los 2 testigos de Apocalipsis. Los 2 testigos son una referencia al Antiguo Testamento, a una profecía del profeta Zacarías, donde aparece estos 2 testigos para hablarle al mundo. Aquí hay un debate, ¿quiénes son los 2 testigos? Lo importante aquí es que en el mundo antiguo, para que un testimonio fuera verdadero, ¿cuántos testigos tenían que haber? Un mínimo de 2. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese contexto, aparecen 2 testigos. Algunos dicen, bueno, pero es que uno es el pueblo del antiguo pacto y otro es el pueblo del nuevo pacto. Es posible. Lo importante aquí es que representa la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad del pueblo de Dios da testimonio acerca de Cristo. Habla, explica e interpreta lo que ocurre, la realidad, la verdadera historia del mundo. Y cuando lo hace, después de todo este tiempo esperando, después de los 7 sellos y las 7 trompetas que no logran nada, allí las obras de Dios, los portentos de Dios, efectivamente consiguen que los hombres se arrepientan. Después de esto, viene una descripción de Babilonia, la gran ramera, ¿no? Babilonia es una nación a la cual fueron deportados y exiliados el pueblo de Dios, que fue una opresora del pueblo de Dios, y era el símbolo de la corrupción humana. Pero aquí no está hablando de Babilonia, porque Babilonia para estos tiempos ya no existe para cuando está escrito Apocalipsis. Se está describiendo más bien a Roma en este nuevo lenguaje de Babilonia. Roma y el poderío de Roma son llamados Babilonia. Y aquí se usan dos imágenes. Se usa la gran bestia, por un lado, y luego la ramera. La gran bestia es un instrumento de Satanás que es el poderío militar, la opresión y la coerción violenta de Roma. Acuérdense que esto habría sido escrito después de la destrucción del templo.
aquellos que se oponen a Roma sufrirán las consecuencias. Muy probablemente está siendo escrito en el tiempo en que hay una de las más cruentas persecuciones contra los cristianos, donde literalmente a los cristianos se les colgaba de postes y se les prendía fuego para iluminar las calles de Roma. En ese tiempo, nuestro querido Juan, nuestro Señor Jesús, advierte a la iglesia de este poderío violento de Roma, con el lenguaje de la gran bestia. Pero también está la ramera. La ramera no es violenta, no golpea ni obliga, no fuerza, no doblega. La ramera seduce, habla al oído, susurra, ¿no? Es una mujer seductora, una mujer que está llena de mañas, ¿no? Que es perversa, que es oscura, que va a terminar con nosotros en la ruina, pero que quiere seducirnos. Y ahí está el poder, de alguna manera, persuasivo de Roma. El poder que comienza de a poquito a hacernos transar entre nuestra fe, nuestra lealtad a Cristo y la lealtad al imperio. Oye, si nadie te está pidiendo tanto, no tienes que dejar de adorar a Jesús. Solo tienes que decir también que César es Dios. Así que empieza este juego aquí, la Babilonia, y aquí comienza la descripción del final, final, final. Así como las tesis cuando uno termina el trabajo, trabajo final, final, así más o menos. Es el final del final en el sentido de que comienza a hablarnos de la caída de este imperio. Ahora, algunos dicen, claro, aquí está la caída de Roma. Sí, Roma cae. Pero Roma es un símbolo de todo imperio humano injusto, contrario a Dios. En realidad, usted y yo seguimos viviendo en Roma. Seguimos recibiendo, la iglesia a nivel global sigue recibiendo violencia física, coercitiva, para abandonar la fe. Vaya a preguntarle a los hermanos cristianos en el Oriente Medio, sobre todo en el mundo musulmán extremo, si acaso no reciben presiones físicas. Me tocó estar a mí con un obispo que había sido obispo de Sudán. Me contó con lágrimas en sus ojos cómo él había discipulado a un chiquillo musulmán que cuando se convirtió le dijo a sus papás, y sus papás por miedo lo arrastraron a las calles para apalearlo públicamente, y murió. Murió esa persona por confesar el nombre de Cristo. Hoy día sigue existiendo la gran bestia. Y la gran remera, usted, mi hermano, sépalo o no, está acostumbrado a escuchar su voz todos los días. Lo escuchamos cuando se nos impone a nosotros, se nos seduce con otro estándar y comenzamos a transar, a pololear, a tener una suerte de amorío con las ideas de este mundo en vez de las ideas de Jesús. Y esto en nuestra cultura se instrumentaliza, así que a veces nos sentimos muy engañados porque decimos, allá están los progresistas, mira, los progresistas tienen esta gran ramera, pero resulta que los conservadores también. No se trata de un partido político versus otro, sino se trata de ideologías humanas que contradicen la palabra de Dios. Y las ideologías humanas hay de muchos colores y sabores, pero todas ellas son nada más que una gran ramera. Y esas realidades caen, se desploman. Y de repente se nos dice que la gran Babilonia ha caído. Los imperios humanos que intentan oprimir a la iglesia caen, que intentan seducir y engañar a la iglesia caen. Y se instaura, desciende desde el cielo una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Ojo, que no es la Jerusalén actual, sino que es una nueva. La Nueva Jerusalén no es una ramera, es una novia vestida de lino blanco, pura, que ha sido preparada para su matrimonio con el Cordero. Y así llegamos finalmente a la última sección de Apocalipsis, donde en los capítulos 21 y 22 se nos habla de la restauración de todas las cosas, de la renovación de todas las cosas. Por eso el pasaje que ustedes leyeron dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y termina el libro entero diciendo la iglesia, ven Señor Jesús. Y el Señor Jesús responde, sí, vengo pronto. Ese es el panorama general de este libro precioso, que vale mucho la pena estudiar con cuidado, de Apocalipsis. Espero animar a algunos a predicarlo, no sé si hay aquí alguien que tome esa decisión, pero vale mucho la pena. Déjenme leerle una frase de uno de mis teólogos favoritos. Ya les leí uno de mis teólogos favoritos, pero este es el segundo, quizás más favorito aún. Se trata de Richard Bauckham. Richard Bauckham, a todo esto, por supuesto, ambos son anglicanos, porque en el mundo de los estudios bíblicos
los anglicanos somos los reyes. Bueno, son porque yo no estoy ahí. Richard Bauckham dice lo siguiente: el clímax hacia el cual ha apuntado todo el libro de Apocalipsis es la destrucción de Babilonia y su reemplazo por la nueva Jerusalén. El punto de Apocalipsis es que lo viejo ha pasado y lo nuevo está por llegar para nosotros. Juan quiere dejar sumamente claro qué tipo de libro es Apocalipsis y lo deja claro desde el comienzo, desde su prólogo. Quiere decirnos cuál es el mensaje central del libro. Por eso, en primer lugar, nos aclara en el verso 1 que Apocalipsis forma parte de una forma específica de literatura llamada apocalíptica, un género literario, como les decía antes, que no existe en nuestra cultura, pero que quizás guarda algunas similitudes con la fantasía, busca comunicar verdades por medio de imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos, no sé, la Caperucita Roja, nadie piensa que esto es literal, ¿no? Pero claramente hay un significado oculto detrás de la Caperucita Roja, ¿no? El peligro, la hidalguía, la inocencia versus el peligro de un lobo que es... Me da risa que a todo esto estaba leyendo con mi hija otro libro de niño y aparece siempre el zorro y siempre el zorro es un pillo, ¿se han fijado, no? Hay como estos tipos, ¿no? Y el zorro siempre es el pillo, siempre es el ladino, siempre es el que tiene trampa, siempre es el tramposo. Por ahí va la cosa, ¿no? Hay un significado oculto que se comunica de una manera distinta. Pero este libro no es solo Apocalipsis, también es una profecía. El verso 3 dijo, ¿no? Es una profecía que es de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios acerca de las cosas que sucederán pronto. Y finalmente es una epístola. El verso 4 nos deja claro que no es un libro nada más, sino una epístola escrita específicamente para las iglesias de Asia Menor, es decir, la costa occidental de Turquía, de lo que hoy día es Turquía, pero es para la totalidad de la iglesia, porque son 7 iglesias. Apocalipsis no es una crónica. Hay gente que lee Apocalipsis como si fuera el almanaque de Marty McFly. ¿Alguno vio Volver al Futuro? ¿Se acuerdan del almanaque? Y que Marty McFly agarraba el almanaque y ahí buscaba, mira, en no sé, 1976 va a ganar el mundial el equipo de los Yankees, así que iba y apostaba y ganaba. Algunos pensamos que el Apocalipsis es un almanaque, pero no es un almanaque. Es una carta profética escrita en clave apocalíptica de parte de nuestro buen Señor Jesús. Eso es lo que dice el verso 4. Y el propósito es revelarnos en su amor las cosas que están por suceder pronto. Y el verso 1 dice: ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está a punto de suceder? Los versos 7 y 8 lo dicen con claridad. Él, nuestro Señor y Dios, Jesús, el Alfa y el Omega, viene pronto. Por tanto, Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, mis hermanos, Apocalipsis no es un libro que busque encender paranoias acerca del fin del mundo. Es un libro en el que Jesús, por amor a su pueblo, le revela que el futuro no está determinado por los desastres, por los poderes de este mundo, por los poderosos que nosotros vemos, las crisis que tenemos en medio de nosotros, sino por su inminente y definitivo retorno para hacer nuevas todas las cosas. Cristian Betancourt tiene la mano levantada. Sí, al ser una epístola, era un mensaje que estaba escrito para la iglesia de la época, ¿cierto? Sí, no. Sí, es que ahí entra un poco la inquietud que tengo, porque cuando uno lee la otra parte de la Biblia, me refiero a las epístolas de Pablo, son epístolas que son de un mensaje que, si bien es cierto, requiere mucha inspiración de Dios para poderla entender. Esta es una epístola que usa mucha simbología. Entonces, ¿cómo la gente de la época la entendía? O sea, ¿cómo ese ejercicio que tú nos hacías hacer, cuál es el mensaje que el autor original revela, o que el autor revela a su audiencia original, y después cuál es el mensaje que a lo mejor podría ser para nosotros en el presente? ¿Cuál sería la diferencia entonces del Apocalipsis respecto de la audiencia original con respecto a nosotros? O sea, Qué buena pregunta, Cristian. Me encanta tu pregunta. Hay dos cositas aquí, y aquí hay una discusión grande que yo tuve con algún profesor que estuvo enseñando en algún seminario. No voy a mencionar nombres, pero empieza con... No. El Apocalipsis, bueno, todo el Nuevo Testamento presupone que la gente a la que se le va a leer esta carta no la va a tener impresa.
No estamos en el siglo XXI donde tú por 10 lucas compráis básicamente cualquier libro. O lo encuentras pirata en internet para algunos. O lo compras en internet, digámoslo así. Sino que estamos en el siglo I donde no existe la imprenta. Donde para copiar un libro hay que escribirlo a mano, letra por letra. Donde comprar un papiro o un, ¿cómo se llama? Un parchment, un pedazo, digamos, de... ¿Perdón? Pensé que Otilio iba a decir Pergamino. pergamino, claro, un pergamino, o a veces un cuero de cordero en el que escribir. Era carísimo, muy caro. Además que en el mundo antiguo, estamos hablando del primer siglo, existe entre un 5 y un 10% de personas que realmente podían leer, no más que eso. Entonces, si tú te paras en la iglesia cualquiera, ¿no? En tu iglesia, y hay un 5% de personas que pueden leer, ¿haríais el PowerPoint con las letras? En una iglesia de 100 personas hay 5 personas que pueden leer. ¿No es cierto? En el mundo antiguo funcionaba la oralidad. Y en la oralidad, entonces, se presupone, y esto lo dice Rich Bogan en su libro que se llama El Clímax de la Profecía, probablemente el libro más completo respecto a Apocalipsis, es un estudio muy académico. Él dice, en la oralidad, en el libro de Apocalipsis, se lee en voz alta, se escucha y se entiende el centro. Entonces, cuando los cristianos primitivos escuchaban ser leído Apocalipsis, entendían lo esencial. Y los rabinos o los primeros pastores, los presbíteros de la iglesia primitiva, se sentaban a leer con cuidado Apocalipsis, podían entender sus profundidades. Porque existe una conexión. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Nosotros tenemos 2000 años de distancia. Además de la distancia de años, tenemos miles de kilómetros. Pero ellos estaban ahí. Estos símbolos estaban impresos en su cabeza. Nosotros tenemos que rompernos el cráneo buscando qué significará esto, Señor. Ellos lo escuchaban y decían, está claro. La Babilonia, claro, hemos hablado 1000 veces de la Babilonia como Roma y los opresores de Roma. La seducción, claro, la seducción con la que Roma nos quiere dar incentivos económicos, incentivos culturales, etcétera, un incentivo de pertenencia. Para pertenecer. La persecución, claro que la persecución, si mi hermano murió en una persecución, lo cacharon que era cristiano, lo arrastraron en las calles y lo colgaron en un poste. Muchas de estas cosas para nosotros son como, digamos, puzzles que hay que resolver, pero para ellos eran cosas de todos los días. Entonces yo tenía una discusión con mi querido hermano y amigo, que quiero mucho, no lo voy a mencionar para no meterle problemas, pero hablamos de la perspicuidad. Ese es un término muy, muy técnico bíblico de teología, que habla de la claridad de la Biblia. La Biblia es perspicua, es clara, evidente, tiene su significado plano, ¿no? Todo el mundo dice esto. Bueno, anda, leer Apocalipsis así nomás, pues, a ver cómo te va. Es claro para los lectores originales. Es claro en lo esencial para los lectores originales. Pero yo no soy no sé, un Efesio o un Esmirno del siglo I. No soy un cristiano, no tengo idea. Tengo que estudiar, tengo que acortar esa brecha. Y para eso es justamente esta disciplina que llamamos estudios bíblicos, que significa estudiar, leer, aprender del contexto histórico, aprender de las estructuras gramaticales del griego que se ocupaba en esta carta en particular. Hay un montón de trabajo que hacer, sin duda, pero se puede hacer. Somos escépticos pero esperanzados, ¿no? Somos humildes, mira, no es que tengamos la última chupa del mate, pero nos vamos a esforzar por acercarnos, a cortar esa brecha. Entonces, por ahí va la cosa, Cristian. Nosotros nos acercamos con esa profunda humildad, pero al mismo tiempo con la seguridad de que la palabra de Dios comunicó algo claro a la primera audiencia. Y por lo tanto queremos leerlo para que ellos también nos ayuden a entenderlo. Los padres de la iglesia nos van a ayudar a entender estos textos. Son unos muy buenos comentaristas en la interpretación de los textos primitivos. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, a ver si es que nos lo permiten. A ver si cuánto nos queda. Nos queda media hora. Perfecto. Vamos a tomarnos, digamos, 7 minutitos, ya que estamos hablando del 7 como el número pleno. 7 minutos nos vamos a tomar para este primer ejercicio. Vamos a leer Apocalipsis 21 del 1 al 8 y vamos a escribir una propuesta de mensaje y una propuesta de propósito.
Hermanos, son 7 minutos, no es mucho, así que no se queden ahí pegados. Es como vamos a escribir una propuesta y luego la vamos a conversar con los hermanos, ¿ya? Mensaje es, voy a escribirlo aquí para que lo tengamos todos claro, pero es algo que ya hemos trabajado a lo largo del curso. El mensaje es lo que creemos que el autor quiso decir a su audiencia original. Y el propósito, lo voy a separar para que no sea confuso. El propósito es básicamente lo que creemos que fue la intención, fue la, digamos así, la reacción que Jesús o que Juan buscaba provocar en su audiencia. Así que escriba ahí, en 7 minutos, ¿qué quiso decir Juan o Jesús con estos 8 versículos de Apocalipsis 21 del 1 al 8 a su audiencia original? ¿Y qué quería provocar? ¿Qué reacción quería provocar? ¿Qué acción, qué cambio quería provocar en los primeros lectores de Apocalipsis? Voy a cerrar mi micrófono y les doy 7 minutos.
Y con esa música épica hemos llegado al final de nuestro tiempo. Cada uno debería entonces tener una propuesta, una idea, un bosquejo de qué es lo que Juan o el Apocalipsis quiere decir a su audiencia original, pero también qué es lo que quiso provocar en su audiencia original. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestros grupitos y vamos a conversar para intentar salir de ahí con una propuesta unificada de mensaje y de propósito. ¿Se entiende la asignación? Perfecto. Vamos entonces a los grupitos pequeños. En este Diego, te momento puedo molestar habemos... con una cosa bien Esteban, sí, corta, sí. bien cortita porque se me va a olvidar y me surgió una duda. En el texto habla una parte que en el versículo 1 dice, la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Me, como que te dice una tierra nueva y un cielo nuevo, una tierra vieja y un cielo viejo, y meten al mar entre medio. ¿Alguna razón? Sí. Em, bueno, ahí hay Pregúntalo. harto que decir, pero el mar es un símbolo del mal, ¿no? Em, por eso es Ah, ya. tan trágico para los discípulos que estén en medio del mar cuando hay una tormenta. No le tienen miedo a la lluvia, ni a los rayos, ni a las altas mareas, sino a las criaturas demoníacas que ellos imaginan están debajo del mar. Acuérdate que estamos en un tiempo en que no existen ninguna de la tecnología que hoy tenemos para ver lo que hay debajo del mar. Entonces ellos no saben qué hay ahí. Y lo que han recibido como instrucción bíblica es, por ejemplo, en el libro de Daniel, donde las grandes criaturas demoníacas, las bestias de Daniel, surgen del mar. En Apocalipsis, de hecho, la gran bestia sale del mar. Em, y una y otra vez vamos a ver eso a lo largo y ancho de la Biblia. El mar es un símbolo, es un lugar donde habita el mal. Por eso también es tan chocante que Jesús en medio de la tormenta en el mar diga, cállate o cálmate y el mar se calme, ¿no? Le obedece. O sea, no hay nada en ese mundo del mal que tenga poderío sobre Cristo. Así que por eso es que no hay mar. Yo espero que haya mar porque hay algunos que les gusta mucho la playa. Yo creo que no es que no va a haber mar, sino que no va a haber mal. Hay una letra No, ahí. no, No es que el punto es ese. no, ya sí. Ahora me queda más claro como el texto. Ya. Gracias. Vamos al ejercicio y volvemos en exactamente 7 minutos. ¿Ok? Únanse a los grupitos para conversar. Si usted se siente más desorientado, no se preocupe, pero escuche, aprenda de otros. Nos sirve a todos ese trabajo en grupos. Únanse rápidamente y volvemos en 7 minutos.
Mis queridos hermanos, nos va quedando este último minuto para volver, así que les animo a ir preparándose para el retorno. Bienvenidos de vuelta a los que ya están volviendo. Qué bueno verlos. ¿Cómo estuvo esa conversación? Intensa. Buena. ¿Descubrieron quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van? Exacto. Bien. Vamos a esperar que lleguen todos. Todavía quedan algunos en grupos. A ver, ahí parece que llegamos todos, ¿no? Sí, ahí ya estamos todos. Bienvenidos a todos los que estaban ahí debatiendo, discutiendo. Espero que hayan llegado a buenos mensajes y propósitos. Pongan ahí sus propuestas en el chat para que podamos leerlos todos y ir comparando las respuestas, porque siempre es bueno tener esa comparativa, ¿no? Eso, ponga mensaje y propósito ahí para que las podamos ir revisando todos. Muchas gracias. Un par de cositas antes de cerrar nuestra clase, porque ya nos quedan los últimos 8 minutitos de este ramo. Por supuesto, yo siempre ofrezco un bonus track después de conversación. Pero hoy quiero hablar un poquito del pasaje de las propuestas o distintas posturas respecto de Apocalipsis, cuando ya hablamos más de lo específico, ¿no? Efectivamente, decía nuestro queridísimo hermano Claudio, que no sé dónde, por allá parece que está tomándose una cerveza valdiviana. Ya apareció, ¿viste? Está muy bien ahí. Mi querido hermano Claudio hablaba de esta propuesta del rapto, ¿no? Eso es conocido en el mundo de la teología como el rapto secreto. Primera de Tesalonicenses 4 efectivamente habla de un rapto. Esa es una traducción que usa la Reina Valera de un verbo que es harpazo en el griego. Harpazo significa tomar, significa recoger, ¿no? Y se refiere a una imagen. Bueno, la propuesta, digamos, de aquellos que afirman la postura como la mía, es que está hablando de una imagen común en el antiguo cercano oriente del tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos, no sé si tal vez estoy cruzando cables acá, pero creo que hablamos del Domingo de Ramos, cuando el pueblo sale de Jerusalén a recibir al rey triunfante para entrar detrás de él? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O no lo conversamos en este ramo, este curso? No, algunos me miran con cara de confusión, parece que no, parece que no. Bueno, en el tiempo intertestamentario, en esos 400 años de silencio, hubo eventos históricos que ocurrieron. Los famosos libros deuterocanónicos no son libros meramente apócrifos, sino que son libros que registran historias reales del pueblo de Dios. Así que los protestantes, los reformados, por los 500 años que tenemos como tal, siempre hemos reconocido el valor que tienen esos libros. No son palabra de Dios, por lo tanto, las confesiones protestantes dicen no deben establecer doctrina, pero son muy útiles para aprender de la piedad, para aprender del pueblo de Dios y de la historia.
En ese periodo hay un grupo que se llama los macabeos, y no son los que están presentes aquí, sino otros macabeos. Estos macabeos son del tiempo justamente previo a Jesús, y macabeo significa martillo. Estamos escuchando a nuestro querido hermano Cristian ahí, que está, voy a mutearte Cristian, perdón, está ahí quejándote, peleando con el teclado como Francisco la semana pasada. Em, y Macabeo, Judá Macabeo fue uno de los guerrilleros que retomó la ciudad de Jerusalén. Cuando Judá Macabeo retoma la ciudad de Jerusalén y conquista de nuevo Jerusalén, la recupera de manos de los griegos, los seleucidas, que habían hecho un montón de tonteras, eran terribles. ¿Ah? Jerusalén, bueno, las batallas se libraban fuera de la ciudad, por lo tanto, los habitantes de Jerusalén salen de Jerusalén para esperar afuera de la ciudad al rey triunfante, o en este caso al redentor, digamos, triunfante. ¿Cómo lo hacen? Con ramas y empiezan a gritar: ¡Hosana! ¡Hosana! Aquel que los ha liberado. Así que entra, ahí hay un paralelo, ¿no? Entra Judá Macabeo como el gran conquistador en un caballo blanco, que es el símbolo de la victoria, y detrás de él entra todo el pueblo. Cuando Jesús entra el domingo de Ramos, el pueblo sale a recibirlo con ramos y dice Hosana, y entran después de él. La imagen común del antiguo Cercano Oriente era que el rey victorioso se salía a recibir para entrar y volver con él. Entonces, la propuesta de gente como yo, la propuesta, digamos, distinta tal vez de lo que nos proponía Claudio hace un rato, es que cuando Primera de Tesalonicenses describe esa escena, está describiendo la escena en cuanto vendrá Cristo, nosotros saldremos de la tierra para que Cristo descienda y para que nosotros descendamos con Él a reinar sobre ella, ¿no? Ahora, nuestros hermanos dispensacionalistas, porque esto no tiene que ver con la pentecostalidad, sino con el dispensacionalismo en particular, el dispensacionalismo premilenialista interpreta ese momento y lo mezcla con otros pasajes de Apocalipsis. Ahora, el rapto no aparece en Apocalipsis, sino que se configura ahí un cruce y dicen, bueno, lo que está ocurriendo entonces es que ahí se inaugura el milenio, salen estos elegidos o estos cristianos, digamos, y queda el milenio aquí tirado por 1000 años. El problema es que Apocalipsis, de nuevo, desde la perspectiva, yo diría que hoy día es bastante dominante en el mundo académico, al menos. La perspectiva dominante en el mundo académico es que Apocalipsis es un libro que debe leer codificado. Es un libro que tiene simbología. Más que simbología, es un libro críptico y hay que leerlo, hay que entender el código en el que está escrito. Por lo tanto, los 1000 años no son 1000 años, ¿no? Los 144.000 no son 144.000. Hay muchas de estas figuras que no son literales. Pero tienen un significado real, no es que no signifiquen nada, sino que no significan literalmente lo que dicen. Por ejemplo, aquí tuvieron una crisis nuestros queridos, no voy a decir hermanos porque no creo que sean nuestros hermanos lamentablemente, pero los testigos de Jehová. Oh, sí, creo que fueron los testigos de Jehová los que tuvieron una crisis hace algunos años porque ellos interpretaban el Apocalipsis con los 144.000 escogidos. Y dijeron, son 144.000, no hay más. El problema lo tuvieron cuando su registro de miembros superó los 144.000 y tuvieron que hacer toda una reforma para decir, no, mira, lo que pasa es que nos dimos cuenta que... Claro, porque no calzaba. Entonces, lo que nosotros creemos es que es simbólico, 144.000 es 12 por 12 por 1000. O sea, 12 por 12, el punto es toda la innumerable cantidad del pueblo de Dios, ¿no? Estar allí. De la misma manera, el milenio para la mayoría del mundo reformado, me atrevería a decir, la postura es amilenialista. Es decir, no entendemos el milenio como 1000 años literales, sino como un periodo simbólico. Un periodo que comienza con la muerte de Cristo y termina con el retorno de Cristo. Así que eso respecto para dar el contrapunto. Por eso es que para nosotros la idea del rapto secreto no es tal. Desde esta perspectiva no sería secreto el rapto. Cuando Cristo venga, efectivamente ocurrirá lo que bien decía Claudio, nos citaba ahí 1 Tesalonicenses 4, pero ocurrirá a la vista de todos en el momento en que Cristo descenderá a gobernar sobre este mundo, no sobre el mundo platónico, sobre este mundo para siempre. Este mundo será transformado, esta ciudad será transformada, cada una de sus ciudades, de sus pueblos, de sus vecindarios será transformado por el gobierno de Cristo y
en ese gobierno seremos incorporados todos aquellos que le hemos servido. Eso es lo que justamente va a decir tanto Daniel como Apocalipsis. Nosotros gobernaremos junto con él. Hay mucho más que decir. Me encantaría meternos en Apocalipsis. En el CEP tenemos un curso de Apocalipsis completo para aquellos que estén interesados, pueden tomar el curso. Por ahora, me gustaría hacerles una última pregunta y cerramos nuestro curso. ¿Qué imágenes populares del Apocalipsis creen que deberían ser corregidas en tu iglesia? ¿Qué ideas necesitas reajustar en tu propia teología? Que es un libro muy difícil y que hay que entenderlo todo, y como hay que entenderlo todo, mejor no hacer nada y dejarlo tranquilito. Y de equivocar. Totalmente. Buena corrección, Ale, ¿cierto? Si algo es difícil, mejor no lo hagamos, dijeron los chilenos. Pero no, pues deberíamos ponerle el pino, el empeño, y aunque no tengamos respuestas absolutas, completas y ciertas, sin lugar a preguntas, igual vale la pena estudiar el Apocalipsis, porque es palabra de Dios para nosotros. ¿Alguien más? ¿Qué ideas erradas crees que hay que corregir respecto del libro de Apocalipsis? Manuel dice que no todo es literal. Hay algún, claro, todo tiene un significado real, concreto, pero no todo el Apocalipsis se puede leer literalmente, ¿cierto? Espero que no andemos buscando por ahí a la gran bestia. Algunos andan locos con este es el anticristo, no, este otro el anticristo. Andan apuntando a las suegras, todo el mundo, nada que ver, las suegras, pobrecitas, lo pasan mal por culpa de él. No, la mima linda. Estoy con el micrófono abierto. Perdón, estoy con mi señora acá al lado. No pongo cámara porque estamos saliendo de una influenza. Perdón. Cuando dijo suegra, yo dije, uff. Diego la conoce. Mira. Oye, Dieguito, Te pillamos. yo creo que tenemos la idea del Apocalipsis como un libro caótico, un libro Apocalipsis es como caos, como miedo, como un millón de cosas. Y claro, ocupo palabras súper fuertes, pero también yo creo que el enfoque no es el caos o no es el castigo, sino que es la esperanza o el cumplimiento de la promesa de Cristo. Y con verdades duras, eso sí, con verdades súper duras. O sea, los que están conmigo van a estar conmigo y los que no, padre, van a sonar como un huevo frito en el sartén. Ah, sí, esa es la cuestión, pues, ¿cachai? Ese está en el capítulo 23. Sí. No, porque habla del lago y... Primera de Cristóbal. No, sí, pero así lo asumo yo cuando dicen el lago, los que no, porque lo dice al final, pues. Sonarán Pero, como huevo frito en el sartén, dice. claro, Está pero, bueno. pero a qué voy yo, a que eso, pues, como apocalipsis, como, guau, todo se va a acabar, el fin de todo. Y más que un fin, es como un comienzo, una restauración total. Eso, ¿cierto? Un nuevo comienzo. Hay varios que mencionan ahí cositas en el chat. No necesariamente, dice Gabriela, es en el orden cronológico que todo comenzará a aparecer, pero sucederá, ¿no? Claramente Cristo volverá, claramente habrán muchas de estas cosas, pero el orden, ponernos a hacer la cronología es difícil en Apocalipsis. Claudio dice, puede ser que la idea de la gran prostituta, la gran ramera sea la Iglesia Católica. Bueno, en el mundo evangélico se puso de moda esa idea, pero no, es difícil leerlo en el contexto. En el contexto, la gran ramera es el poder persuasivo de Roma. Es la ideología supremacista romana que nos empieza a susurrar y nos conquista. Y aquí también está de moda, ¿no? Nosotros a veces tenemos estas ideologías humanas que nos empiezan a susurrar y nos empezamos a mover de poquito lejos de Jesús. Si le cortamos un brazo a Jesús, le sacamos una pierna a Jesús, lo rapamos a Jesús, lo afeitamos porque tiene que parecerse a lo que nosotros esperamos. Esas ideologías que siempre existen en toda cultura son justamente la gran ramera. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Perdón, Mauricio tiene una pregunta. No quiero dejarte con la mano estirada, No, Mauricio. no. Con respecto a la pregunta que había hecho de que podemos corregir con respecto al Apocalipsis en la iglesia, cómo se ve. Quería decir que generalmente cuando se toca Apocalipsis se va rápidamente a tratar de entender las copas y
en los caballos, y como que se centra allí el tema del libro, ¿no? Y hace un tiempo me acuerdo haber predicado y que es el primer libro o el último, pero viene a ser en la única parte donde nos muestra a Cristo glorificado. En el primer capítulo, él parte tremendamente mostrando, ¿no es cierto?, en el 1:13 en adelante, donde lo ven en medio de los 7 candeleros, glorioso, no la imagen, ¿no es cierto?, colgado en la cruz, ¿no? Y eso es súper interesante porque él está recibiendo esa revelación del Cristo en ese instante glorioso, luminoso, lleno de gloria, tratando de describirlo con palabras humanas, ¿no? Y, y después desarrolla el libro, pero ya mostró al pueblo, ¿no es cierto?, que el Cristo está gobernando, está sentado en el trono, ¿no es cierto?, y desenrollando los últimos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte casi no se toca, más se toca, vamos directo a las profecías, ¿no? Queremos leer ahí aprender el pelo de la cola del gato antes de fijarnos si es gato o no es gato. Claro. Totalmente. Ahí hay que decir una cosa muy importante para nosotros porque este es un curso de introducción a la Biblia y a la teología bíblica. La Biblia comienza con la creación y termina con la nueva creación. Cualquier cosa que pase en medio no puede sino estar conectada con esa narrativa. Por lo tanto, mis hermanos, el Evangelio es el anuncio de la restauración de todas las cosas en Cristo. El Evangelio no puede ser menos que un mensaje que afecta a toda la creación para su renovación. Si no apuntamos hacia allá como Evangelio, estamos quedándonos en la mitad del camino. ¿Ok? La Biblia es un libro que comienza con la creación de todas las cosas y termina con la restauración, la renovación de todas las cosas en Cristo. Permítanme hacer nuestro último devocional y nos despedimos. Él hará todo nuevo. A ver si es que alguno adivina esta canción. No creo que el cielo se abra y salga un dragón. Confiemos que el tiempo será mejor. Si pudiera adivinar lo que pronto pasará, no diría que todo se va a acabar. ¿Alguien lo adivinó, no? Chancho en piedra. Eso. Chancho en piedra, ahí está el fanático Cristóbal, Chancho en piedra, Claudio también. La canción se llama Locura Espacial de la banda chilena Chancho en Piedra y es una respuesta a la obsesión con el fin del mundo que surge por allí a finales de la década de los 90, llegando a los 2000, aunque Chancho en Piedra tenía razón y finalmente el mundo no se acabó. ¿Todo el mundo se acuerda que estaban obsesionados con el fin del mundo? Las ideas del fin del mundo continúan llenando en todo caso la imaginación de millones y las especulaciones respecto del fin de la historia siguen cautivando el interés de todos nosotros. Todo el mundo piensa, de repente surge alguna secta que el mundo se va a acabar. La manera en que termina el mundo inevitablemente determina cómo termina la historia de tu vida. Y por eso este último mensaje, este último devocional de esta serie está enfocado en el fin de la historia, en el Apocalipsis. Nuestra cultura popular nos ha enseñado a asociar el Apocalipsis con horror, con destrucción. Sin embargo, las palabras que Dios decide poner en su conclusión de la historia tienen un tono muy distinto. Dicen el Apocalipsis, en la Biblia, termina con Jesús volviendo a transformar este mundo desastroso. Cristo resucitado volverá a hacer nuevas todas las cosas, dice el capítulo 21, versículo 5. Y este mundo, este mismo, será transformado en un hogar donde la humanidad va a vivir plena y eternamente junto con Dios. Apocalipsis significa revelación y en este último libro de la Biblia Dios nos ha revelado por adelantado el fin de la historia para invitarnos en el presente a refugiarnos en Jesús y en su reino. De manera que podamos disfrutar en el mundo, perdón, de manera que podamos disfrutar en el futuro cuando Él hará todo nuevo. O sea, la verdad viene del futuro. Es Jesús viniendo de la nueva creación a avisarnos, a recordarnos. Sigan adelante, este es el camino para llegar efectivamente a sentarnos con Él eternamente. Como cualquier historia, la verdadera historia de tu vida, hermano, está profundamente determinada por su conclusión. Los libros son buenos o malos dependiendo del final, ¿no? Las series de Netflix son buenas o malas, depende de cómo terminen.
Y de acuerdo con Apocalipsis, la manera en que concluyen nuestras historias está inevitablemente unida a la manera en que respondemos a la invitación de Jesús. Yo hago nuevas todas las cosas. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a escribir nuestras historias para responder a esta invitación de Jesús? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. 8 semanas para estudiar tu palabra, 8 semanas para entender este tremendo libro, Señor, la historia verdadera del universo. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nosotros podamos responder adecuadamente a tu invitación, que vengamos a beber del agua de la vida, que veamos todas las cosas ser hechas nuevas en Cristo y que proclamemos esa renovación como la buena noticia para todos aquellos que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un privilegio enseñar este curso. Espero que les haya servido, espero que les haya abierto el apetito para seguir estudiando la Biblia. Solo me queda un comentario respecto del curso. Los que quieren tomar la certificación del CEP deben terminar un proyecto final. Ese proyecto quedará publicado hoy y tiene que ver con un breve ensayo bastante libre. No es un ensayo académico, es un ensayo en el que tú reescribes tu historia con base en la historia de, Jesús, de la Biblia, ¿no? En la historia de Dios. O sea, ahora que hemos entendido la gran historia de Dios, cómo debemos reinterpretar nuestras propias historias de vida, nuestras propias experiencias de vida. ¿Mm? Entonces va a quedar publicada la tarea con las indicaciones claras en el Classroom. Si alguien tiene preguntas, por supuesto que puede hacerlas, no hay ningún problema. Pero esa tarea queda para la próxima semana, me la tienen que entregar la próxima semana y aquellos que la entreguen de acuerdo con las indicaciones recibirán su certificado del término del curso del Centro de Estudios Pastorales.